Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, nosotros un poquitito todavía con la resaca del FIC, donde siempre hay muchas cosas que pasan y donde poder sintetizar una vez a la semana lo que está pasando, pues parece poco, porque habría mucho que comunicarles. Pero creo yo, por lo menos, ahorita Murabi dirá lo que piensa yo, que fue un FIC rico en películas diversas. El cine mexicano en general fue elogiado. También del Iberoamericano hubo películas que gustaron mucho. La presencia, obviamente, de Madrid estuvo interesante. Yo hoy escuché muy buenos, realmente elogios, y también vi filas y filas y mucha gente, sobre todo muchos jóvenes que fueron a ver películas. Hammurabi, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué tal quedó tu recuerdo del festival? Muchas cosas que quedaron pendientes, sobre todo documentales y sobre todo las películas iberoamericanas, pero pues es lo que pasa cuando pones cuatro películas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que decidir y uno va viendo lo que puede, pero luego lo que tiene es que luego las películas que están en el festival, luego vemos, lo padre es ver el camino, la trayectoria que van armando las películas, ¿no? Incluso cómo terminan recibiendo premios o recibiendo reconocimientos o yendo a los festivales. Entonces, es padre verlos caminando, ¿no? O sea, esas rutas de festivales y de reconocimientos. Es padre ver desde sus inicios o desde los principios de la película esos caminos, ¿no? Y pues o sea, ya estamos terminando el festival y ya luego ya tenemos noticias de los Arieles, o sea, es como ni nos dejan descansar, porque ya nos dicen ya, lo que sigue son los Arieles, lo que sigue que van a ser estos premios que se van a hacer aquí en Guadalajara, entonces pendientes de cine mexicano tenemos más. Sí, como si tuviéramos que agarrar luego el hilo del cine mexicano y del cine iberoamericano, y vamos a tener que tratar de meter ahí también un poquitito lo que hay de otros países que llega a la cartelera de Guadalajara. Pero sí, hoy le vamos a dedicar al cine mexicano, iberoamericano, y también al principio un poquitito a dos, tres comentarios sobre cómo nos esperamos que llegue la ceremonia de los Arieles. Si me preguntara a mí misma cómo espero, es que me gustó mucho que para Guadalajara sí se convirtió en una fiesta. Noto más presencia de lo que significan, son los Arieles, incluso en la prensa, en las redes sociales. Estar aquí viviendo esa ceremonia en el degollado de Guadalajara y que la gente venga a tener su fiesta del cine aquí en Guadalajara, me parece que ayuda muchísimo a establecerlo como tema, ¿no? Si durante el año incluso hay la ceremonia de los Arieles, pues sí, en Guadalajara nos acordamos, y ahora vamos a repetir
pero no repetir. Ya nos dijeron que iba a ser más bonita, más grande, más difundida, sobre todo, que se va a pasar por televisión abierta, que va a haber más, digamos, más cosas paralelas también, eventos paralelas. Lo que yo sí les pediría a los organizadores que hubiera menos vallas de seguridad, porque eso sí fue el septiembre pasado, fue terrible tener que hacer como una especie de slalom de obstáculos para poder incluso llegar con boleto o con un trabajo como tú y yo, que era hablar de los mismos Arieles desde adentro, incluso del degollado, y pues casi no nos dejaron llegar, nos mantuvieron mucho tiempo buscando un huequito donde entrar. Ahí sí diría yo, bájenle tantito a tanta seguridad y tantas vallas. No sé cómo lo veas tú, Hammurabi. No creo que pase eso, lamentablemente, pero sí fue. Lo que tiene es que, pues, un poco, o sea, sí, esperamos que la organización sea mejor y esperamos que se quede como costumbre que los Arieles, bueno, como son lo mejor del cine mexicano, encuentre también otros lugares que no sea Ciudad de México, un poco para mover como los caminos. Yo sé que muchas de las películas, pues son producciones muy defeñas, ¿no? Con cineastas que han hecho carrera en Ciudad de México. O sea, todavía esta parte de producción sigue siendo muy centralizada, ¿no? Pero más o menos este tipo de decisiones de cambiar estos eventos de ciudad, como que sí obliga al menos a la comunidad que está en Ciudad de México como a reconsiderar, rever otros escenas, otros escenarios, otros lugares y un poco como ampliar esos horizontes. Y yo creo que Guadalajara lo que tiene es que sí ha crecido mucho, o sea, con estos últimos años, con lo de Filma Jalisco, con algunas producciones que se han hecho aquí en Guadalajara o en el estado, como que sí hay un grupo un poco más sólido que levanta la mano y dicen, aquí estamos, o sea, aquí están los recursos, aquí está la infraestructura, aquí están los espacios para que se pueda hacer algo muy bonito, ¿no? En relación a esto. Hay algunos conocidos que tenemos que están nominados, ¿no? Claro que sí. No, y sobre todo también lo que tú dices se notó en ese año en el FIC en Hechos en Jalisco, ¿no? Ayer por televisión vi un capítulo de Clio sobre el cine y sobre los cortometrajes. Era de 2003, fíjate, y sí hablaron del movimiento de cine en Guadalajara, el movimiento de animación, movimiento de cortometraje, y también empezaron hablando de los no primeros, pero de una buena cantidad de proyectos de largo que estaban trabajando, si eso es en 2003. Y ahora pues creció muchísimo, como tú dices, y todavía en los Arieles de ese año no se ve tanto, pero estoy segura que algunas de las películas que en ese año han tenido éxito, están teniendo éxito el año que entra, también ya estarán compitiendo para Arieles. Aquí en Ópera Prima veo el nombre y el título de la película es Martínez, y conocemos tú y yo es su ópera prima, a la directora, también guionista de la película, y a ver, platícanos un poco de ella, tú la conoces bien, Hammurabi. Lorena Padilla, que estuvo como en el Festival de Guadalajara y que estuvo también muy de cerca con algunos realizadores de Jalisco, ¿no? Y que, bueno, está en el premio de Ópera Prima, que el cual es de mucho celebrar. Y también Humo, de Rita Basulto, que está en cortometraje de animación, que también estuvo en el festival el año pasado, estuvo en el shortlist de los cortometrajes de animación de los Oscar, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho peso, mucha razón de ser que esté nominada en cortometraje de animación. Es muy probable que vuelva a ganar un cortometraje jalisciense en esa categoría, lo cual eso nos da mucho gusto. Bueno, todavía no sabemos hasta el 7 de septiembre que va a ser la ceremonia aquí en Guadalajara, pero bueno, siempre vamos a estar como apoyando al talento local en los Arieles.
Sí, claro que sí, no, no, claro, con mucho orgullo y mucha emoción también. También está otro corto de Fanny Soto, Patrona, que no conocemos, creo que es una egresada del DIS de la Universidad de Guadalajara, así que vamos a estar apoyando los tres que corren por Ariel adentro de la ceremonia. Ahí vamos a estar pues gritando de gusto cuando los nominen, cuando veamos a tres mujeres, son tres mujeres, Lorena Padilla, Rita Basulto y Fanny Soto. Como ves, tantas mujeres también en el Ariel en ese año, las realizadoras se hacen notar y eso nos da muchísimo gusto. Vamos a seguir hablando de eso, pero por el momento vamos a pasar al segundo bloque, así que escuchamos música y nos volvemos a escuchar. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
vuelta y estamos de vuelta para irnos más al sur de nuestro continente, a Tierra de Fuego, con una película chilena que estuvo entre las películas internacionales en los Oscar. No ganó, pero desde que la vimos ahí nos dio muchas ganas de conocerla, porque ya sabe que el cine chileno, para nuestros, digamos, conocimientos de la historia de nuestro continente es sumamente interesante, porque casi siempre se trata de memoria, casi siempre se trata de capitular, de reflexionar acerca de la historia del Cono Sur, y me parece que el cine chileno también tiene una fuerza estética, por lo general, que a mí me parece que los pintores o lo pintoresco, lo de importante estéticamente visual y también sonoro es sumamente interesante. Hablemos entonces de Los Colonos. El director es Felipe Gálvez. Lo buscamos, él es del 1983, esa es su ópera prima, pero no primera película. Había hecho muchos cortometrajes y también muchas ediciones de largometrajes internacionales también. Y me parece que aquí es una de las películas que al mismo tiempo que bella, poética, fuerte a nivel de tema y de lo que vemos en la pantalla, pero también a nivel de reflexión y sobre todo, después de ver la película, luego vas a buscar en la historia de Chile y de Argentina qué hubo, qué pasó en esa época. Está muy estructurada incluso en como pequeños capítulos con muy fuertes entre títulos, por ejemplo, El Mestizo, tal y tal de las ovejas y todo eso, que lo ves también como una especie de libro de cuentos, pero son cuentos brutales, son cuentos grotescos, son cuentos muy, muy fuertes que vemos en esa película, y todo está a nivel de mucha claridad, pero también deja abierto al espectador de ir a buscar en los libros qué pasó con la historia entre Argentina y Chile en Tierra de Fuego. Hammurabi, nada más como introducción, porque hay mucho más que decir y tenemos que hablar muy rápido para poder decir todo lo que hay que decir de esa película que se No, me hizo. tenemos tiempo suficiente, pero nada más sobre los colonos, bueno, pues sí, así como lo dice el título, habla mucho sobre la colonización, no la que pasó hace 500 años, ¿no? De los españoles, sino de la formación, de cómo a partir de los estados independientes se empieza a ver un proceso de limpieza étnica, ¿no? En muchas partes de la América del Sur, porque pues hay esta promesa de la formación de una nueva nación, y la nación no se puede formar sin construir rutas de comercio, sin construir industrias de agropecuarias, etcétera, y los indígenas, los grupos étnicos se volvían un estorbo para las grandes figuras del poder, y tuvieron, y bueno, y lo que hicieron fue exterminar a muchos de ellos, ¿no? Entonces, creo que la parte indígena en México se vivió de manera muy distinta a como pasó en Argentina y Chile, en donde ahí sí hubo exterminios y genocidios de mucha de la población. En este caso, un pueblo que es, digamos, no conozco bien la pronunciación, Selknam, ¿no? Que cerca de ahí de principios del siglo XX, pasaron como de ser no sé cuántos miles de población a apenas unos 300, ¿no? Sobrevivientes de 300. Y eso, nada de eso lo explica la película en sí como tal, como si fuera una lección de historia, no. O sea, creo que más bien lo que le interesa a Felipe Gálvez en su película tiene que ver como con estos procesos más micros, ¿no? De colonización y de justificación de los perpetradores de esta violencia, ¿no? Hay una escena que a mí me Sí. impactó mucho, por ejemplo, en donde hay un académico de inglés, ¿no? Donde dice aquí, no sé cuál es la obstinación de los poderosos de matarlos, cuando lo que deberíamos hacer es rescatarlos
y mandarlos a un museo a Inglaterra, ¿no? Una cosa así que dices, que lo dice con mucha admiración, ¿no? Y lo dice con mucha sutileza y que tú dices, bueno, él piensa que está haciendo un bien, pero en realidad hay toda una exotización de los pueblos indígenas. Y entonces la película está llena de esos momentos muy sutiles, ¿no? Como pequeños conflictos, pequeños dilemas morales que en suma te dan cuenta o te das cuenta de esta visión y esta mirada colonizadora, ¿no? De esa tierra que como era una tierra de nadie, y como era una tierra, que ahorita vamos a hablar sobre la fotografía y lo hermoso que está fotografiada la tierra, pues justamente se justificaban un montón de barbaries, no nada más físicas, o sea, de violencia física, sino una barbarie como de la dignidad de las personas. Y eso creo que la película lo retrata como de forma pausada, apacible, tranquila, porque lo que quiero es que veas, reconozcas cierta crueldad psicológica que hay en esos procesos, ¿no? Claro, nos muestra mucho y creo que es el fondo de todo, que la tierra es bella en esa región, es también inhóspita. Desde los primeros planos vemos sobre todo ovejas, miles de ovejas que poblan esa tierra. No es una manada de ovejas, simplemente está llena de ovejas y llena de belleza, y el cielo y la tierra también dan de veras unas pinturas maravillosas como de expresionistas, del expresionismo más puro. Y poco a poco la cámara cambia de esos planos fijos sobre las ovejas y la tierra a un grupo de hombres que están haciendo una cerca, y obviamente esa cerca es el límite, es la frontera entre Chile y Argentina. Entonces vemos cómo se están adueñando, empoderando de esa tierra que es de nadie y que la necesitan para su negocio de las ovejas, porque son ovejas que llevan al Atlántico, los suben a barcos y los van a vender a Inglaterra. La composición de los pocos personajes que llevan también la trama de la película es también muy típica, ¿no? Porque tenemos un ricachón chileno que tiene el negocio de las ovejas y las vende a Inglaterra. Él llama, él quiere ayuda de un disqueteniente que después resulta ser un soldado inglés que le viene a ayudar pues con las armas a limpiar, así le llaman, a limpiar esa tierra y ayudar a hacer esas cercas del límite entre Argentina y Chile, dónde estoy yo, dónde estás tú, qué me pertenece a mí, qué te pertenece a ti, y limpiar sobre todo el camino para llevar las ovejas al océano. Ese teniente es de la pandilla esa que son tres, el más importante, el que da las órdenes, pero el dueño también de las ovejas le da a su lado un mercenario norteamericano, que es muy interesante, que dice, lo traje de México, entonces, ¿cómo llegó a México ese mercenario de los gringos? Y entonces él es el que, pues digamos, un poco el bruto, el malo en la película, y también necesitan un guía, y como guía entonces contratan a un mestizo que sí tiene rasgos bastante indígenas, pero es un mestizo de ahí que sirve como para guiarlos y para mediar un poquitito entre los pueblos originales y ellos. Y ahí empieza la película casi como road movie, yo diría como fin del mundo, movie de movimiento, y cada una de los encuentros en ese camino hacia el Atlántico tiene como un sentido también de temático. Una vez es con argentinos, una vez es con ingleses, otra vez es entre ellos mismos, y otra vez también es la matanza que hacen, el genocidio que hacen de la población original de la época. Todo eso con una gran cámara y presencia de la tierra siempre, del cielo, de los pájaros, de las ovejas, de los caballos, y la relación del ser humano
matando la naturaleza de esa región, tengo la impresión, ¿no? Que de todas partes matan entonces finalmente en pro del negocio, en pro del poder y en pro de hacerse de ese pedazo de tierra al sur de nuestro continente. Por ahí, diría yo, está una ligera sinopsis de la película. Y yo creo también un poco en términos de ese universo masculino, o sea, casi todos los Sí. personajes son varones. Hay ciertas tensiones, mucho de la masculinidad muy extrañas en la película. Hay un momento donde Duelos, sí, o sea, hay un punto en donde es como, estamos luchas. estamos Sí, aburridos, hay que pelearnos, o sea, sí. así como, o sea, pero pelearnos de golpes, ¿no? Hay que pelear, porque sí, o sea, no hay ninguna razón, simplemente hay una aburrición enorme y hay un ímpetu de sacar adelante la violencia simplemente por su manera de mostrar su poder y su capacidad de ejercer violencia y poder en un entorno pues, que no hay nada al respecto, ¿no? O sea, o que no, así físicamente, no, mucha gente no la valora. Ya después los empresarios, los ricos se encuentran, le dan valor por otras razones, ¿no? Pero sí creo que esta idea de western, como de revaloración del western norteamericano en el contexto sudamericano, creo que la película sí lo construye de manera como muy intermitente, ¿no? O sea, es como los paisajes parecen muy opresivos, o sea, mientras en el western norteamericano pareciera que glorificaba la travesía de los vaqueros, ¿no? A lo largo del continente americano, aquí parece que más bien el paisaje se vuelve opresivo a lo que los personajes están pasando, ¿no? O como si fuera un entorno como fantástico, misterioso, ¿no? Con la Sí. aparición de pronto de figuras casi fantasmales, ¿no? Mágico, Y sí, mágicas, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy curioso ver esta relación de los personajes, de su pasado, de lo que esconden y de lo que ocultan en relación al terreno de la Tierra de Fuego, ¿no? Que es muy curioso, pero también en función de un personaje femenino, que es el único personaje femenino que pareciera que hace frente, ¿no? A lo que está sucediendo, que es muy invisible, pero lo hace de frente de la manera más, digamos, peculiar posible, ¿no? Sí, lo interesante de todo eso, dices muy bien, son también muchos personajes, ¿no? El western nos tiene acostumbrados a que están los buenos y los malos, y hay un objetivo que todos persiguen, y aquí es que hay muchos malos, y los buenos ahí ni aparecen porque ya los mataron, llegaron a matarlos de muchas partes del mundo también. Eso a mí no fue la invasión de un pueblo a otro continente, sino que fueron como llamados de muchas partes del mundo para, yo creo que distribuirse un botín a Murabi, es decir, cómo se hacían de esa tierra y de ese poder. Y eso para mí me explique mucho, mucho todavía de lo que en Argentina, en Chile, en todo el cono sur, escuchamos también hasta de noticias políticas. Eso lo que pasó, lo que vemos en la película que pasó realmente, la historia es ficticia, pero lo que pasó sí está registrado ya con cine a principio del siglo XX, ya, y se dice incluso que en París en una exposición tuvieron todas esas fotografías de los indígenas que fueron a hacer 7 años, dice la película, después de los hechos mismos, es decir, como en el 2000, 1920, 25 más o menos, donde estaban arreglando la república y entonces llevaban las fotos de los indígenas que en el camino habían matado, los llevaron a París para hacer una gran exposición de lo que ellos como chilenos y argentinos habían hecho con la república, con sus dos repúblicas en el cono sur. Es decir, cómo escribieron la historia oficial, punto. Eso es lo que construye, creo yo, deconstruye la película y que me encanta la manera como lo hace, porque es sumamente fuerte, sumamente estético y impresionante, realmente impresionante.
Sí, que tiene hacia el final de la película un comentario, ¿no? Sobre los registros audiovisuales que se hicieron de los indígenas, y cómo eso volví, o sea, como en este afán de la justicia, de la reiteración, de hacer explícito los actos violentos que sucedieron, se terminaban reexotizando, ¿no? A las personas y no, digamos, como nación tampoco no reiteraba o no salvaba, digamos, su identidad, ¿no? Y la dignidad de ellos como personas. Como que no va a haber nada que calme o que regrese o que sane esa herida que es muy fuerte en la historia de Chile. Y esta idea de la memoria, de la historia, creo que hay varios comentarios meta cinematográficos, ¿no? En la Claro. película que hace que haya una revaloración de eso, ¿no? Si probamos como otras veces digamos si recibimos, ¿dónde la puedo ver? Esa pregunta que los radioescuchos nos hacen muchas veces. En esa ocasión sí tenemos mucha suerte porque la película está entre las nominadas del Ariel a Iberoamericana, mejor película iberoamericana, y sí está en streaming y está dentro de lo que se distribuye también, ya se difunde como la ruta del Ariel, que es un paquete de películas que se pueden ver previamente para saber lo que compite y para saber cómo se pinta el Ariel. Y para mí sí, dentro de las películas de Iberos, sí me parece que es una película muy fuerte que nos dice mucho sobre la historia de nuestro continente. Nos despedimos nuevamente con una composición de Harry Alush para Para los títulos, colonos. Los colonos Los colonos. De Felipe Gálvez, una película chilena que está nominada a Mejor Película Iberoamericana de los Arieles. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de vuelta
con un gran brinco del sur de nuestro continente y de la película Los Colonos, chilena, que está nominada a Mejor Película Iberoamericana en el Ariel. Y ese brinco incluye también un brinco de Arieles, es decir, en septiembre, en la lista de los Arieles de honor, de los Arieles de oro, para gente, para personas muy prolíficas, muy importantes en la historia del cine mexicano, sobre todo la última parte de la historia, detectamos un premio especial a Busi Cortés, una amiga, puedo decir, de muchos años, una colega, más bien compañera en todo lo relacionado, desde que teníamos el Cine Club, desde que formamos la muestra. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, nosotros un poquitito todavía con la resaca del FIC, donde siempre hay muchas cosas que pasan y donde poder sintetizar una vez a la semana lo que está pasando, pues parece poco, porque habría mucho, mucho que comunicarles. Pero creo yo, por lo menos, ahorita Murabi dirá lo que piensa yo, que fue un FIC rico en películas diversas. El cine mexicano en general fue elogiado. También del Iberoamericano hubo películas que gustaron mucho. La presencia, obviamente, de Madrid estuvo interesante. Yo hoy escuché muy buenos, bueno, realmente elogios, y también vi filas y filas y mucha gente, sobre todo muchos jóvenes que fueron a ver películas. Hammurabi, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué tal quedó tu recuerdo del festival? Muchas cosas que quedaron pendientes, sobre todo documentales y sobre todo las películas iberoamericanas, pero pues es lo que pasa cuando pones cuatro películas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que decidir y uno va viendo lo que puede, pero luego lo que tiene es que luego las películas que están en el festival, luego vemos, lo padre es ver el camino, la trayectoria que van armando las películas, ¿no? Incluso cómo terminan recibiendo premios o recibiendo reconocimientos o yendo a otros festivales. Entonces, es padre verlos caminando, ¿no? O sea, esas rutas de festivales y de reconocimientos, es padre ver desde sus inicios o desde los principios de la película esos caminos, ¿no? Y pues o sea, ya estamos terminando el festival y ya luego ya tenemos noticias de los Arieles, o sea, es como ni nos dejan descansar, porque ya nos dicen ya, lo que sigue son los Arieles, lo que sigue que van a ser estos premios que se van a hacer aquí en Guadalajara, entonces pendientes de cine mexicano tenemos más. Sí, como si tuviéramos que agarrar luego el hilo del cine mexicano y del cine iberoamericano.
y vamos a tener que tratar de meter ahí también un poquitito lo que hay de otros países que llega a la cartelera de Guadalajara, pero sí, sí, hoy le vamos a dedicar al cine mexicano, iberoamericano y también al principio un poquitito a dos, tres comentarios sobre cómo nos esperamos que llegue la ceremonia de los Arieles. Si me preguntara a mí misma cómo espero, es que me gustó mucho que para Guadalajara sí se convirtió en una fiesta. Noto más presencia de lo que significan, son los Arieles, incluso en la prensa, en las redes sociales. Estar aquí viviendo esa ceremonia en el degollado de Guadalajara y que la gente venga a tener su fiesta del cine aquí en Guadalajara, me parece que ayuda muchísimo a establecerlo como tema, ¿no? Si durante el año incluso hay la ceremonia de los Arieles, pues sí, en Guadalajara nos acordamos y ahora vamos a repetir, pero no repetir, ya nos dijeron que iba a ser más bonita, más grande, más difundida, sobre todo, que se va a pasar por televisión abierta, que va a haber más, digamos, más cosas paralelas también, eventos paralelas. Lo que yo sí les pediría a los organizadores que hubiera menos vallas de seguridad, porque eso sí fue el septiembre pasado, fue terrible tener que hacer como una especie de slalom de obstáculos para poder incluso llegar con boleto o con un trabajo como tú y yo, que era hablar de los mismos Arieles desde adentro, incluso del degollado, y pues casi no nos dejaron llegar, nos mantuvieron mucho tiempo buscando un huequito donde entrar. Ahí sí diría yo, bájenle tantito a tanta seguridad y tantas vallas. No sé cómo lo veas tú, Amorabio. No creo que pase eso, lamentablemente, pero sí fue. Lo que tiene es que, pues, un poco, o sea, sí, esperamos que la organización sea mejor y esperamos que se quede como costumbre que los Arieles, bueno, como son lo mejor del cine mexicano, encuentre también otros lugares que no sea Ciudad de México, un poco para mover como los caminos. Yo sé que muchas de las películas, pues son producciones muy defeñas, ¿no? Con cineastas que han hecho carrera en Ciudad de México. O sea, todavía esta parte de producción sigue siendo muy centralizada, ¿no? Pero más o menos este tipo de decisiones de cambiar estos eventos de ciudad, como que sí obliga al menos a la comunidad que está en Ciudad de México como a reconsiderar, rever otros escenas, otros escenarios, otros lugares y un poco como ampliar esos horizontes. Y yo creo que Guadalajara lo que tiene es que sí ha crecido mucho, o sea, con estos últimos años, con lo de Filma Jalisco, con algunas producciones que se han hecho aquí en Guadalajara o en el estado, como que sí hay un grupo un poco más sólido que levanta la mano y dicen, aquí estamos, o sea, aquí están los recursos, aquí está la infraestructura, aquí están los espacios para que se pueda hacer algo muy bonito, ¿no? En relación a esto. Hay algunos conocidos que tenemos que están nominados, ¿no? Claro que sí. No, y sobre todo también lo que tú dices se notó en ese año en el FIC en Hechos en Jalisco, ¿no? Ayer por televisión vi un capítulo de Clio sobre el cine y sobre los cortometrajes. Era de 2003, fíjate, y sí hablaron del movimiento de cine en Guadalajara, el movimiento de animación, movimiento de cortometraje, y también empezaron hablando de los no primeros, pero de una buena cantidad de proyectos de largo que estaban trabajando, si eso es en 2003. Y ahora pues creció muchísimo, como tú dices, y todavía en los Arieles de ese año no se ve tanto, pero estoy segura que algunas de las películas que en ese año han tenido éxito, están teniendo éxito el año que entra, también ya estarán compitiendo para Arieles. Aquí en Ópera Prima veo el nombre y el título de la película. La película es Martínez
y conocemos tú y yo es su ópera prima, a la directora, también guionista de la película, y a ver, platícanos un poco de ella, tú la conoces bien, Moravia. Lorena Padilla, que estuvo como en el Festival de Guadalajara y que estuvo también muy de cerca con algunos realizadores de Jalisco, ¿no? Y que, bueno, está en el premio de Ópera Prima, que el cual es de mucho celebrar. Y también Humo, de Rita Basulto, que está en cortometraje de animación, que también estuvo en el festival el año pasado, estuvo en el shortlist de los cortometrajes de animación de los Oscar, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho peso, mucha razón de ser que esté nominada en cortometraje de animación. Es muy probable que vuelva a ganar un cortometraje jalisciense en esa categoría, lo cual eso nos da mucho gusto. Bueno, todavía no sabemos hasta el 7 de septiembre que va a ser la ceremonia aquí en Guadalajara, pero bueno, siempre vamos a estar como apoyando al talento local en los Arieles. Sí, claro que sí, no, no, claro, con mucho orgullo y mucha emoción también. También está otro corto de Fanny Soto, Patrona, que no conocemos, creo que es una egresada del DIS de la Universidad de Guadalajara, así que vamos a estar apoyando los tres que corren por Ariel adentro de la ceremonia. Ahí vamos a estar pues gritando de gusto cuando los nominen, cuando veamos a tres mujeres, son tres mujeres, Lorena Padilla, Rita Basulto y Fanny Soto. Como ves, tantas mujeres también en el Ariel en ese año, las realizadoras se hacen notar y eso nos da muchísimo gusto. Vamos a seguir hablando de eso, pero por el momento vamos a pasar al segundo bloque, así que escuchamos música y nos volvemos a escuchar. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Estamos de vuelta para irnos más al sur de nuestro continente, a Tierra de Fuego, con una película chilena que estuvo entre las películas internacionales en los Oscar. No ganó, pero desde que la vimos ahí nos dio muchas ganas de conocerla, porque ya sabe que el cine chileno, para nuestros, digamos, conocimientos de la historia de nuestro continente es sumamente interesante, porque casi siempre se trata de memoria, casi siempre se trata de capitular, de reflexionar acerca de la historia del Cono Sur, y me parece que el cine chileno también tiene una fuerza estética, por lo general, que a mí me parece que los pintores o lo pintoresco, lo de importante estéticamente visual y también sonoro es sumamente interesante.